Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 14 del libro de Romanos. Nos encontramos ante uno de los capítulos más polémicos escritos por Pablo. En él se encuentran al menos tres aspectos que, según algunos que han sacado el capítulo de su contexto, Pablo quiere enseñar. Entre esos aspectos podemos mencionar, número uno, que Pablo está en contra del régimen de la alimentación basado en el vegetarianismo. En segundo lugar, que Pablo está aboliendo la distinción entre carnes limpias y carnes no limpias. Y en tercer lugar, que Pablo también está aboliendo la observancia del día sábado como el día del Señor. ¿Es realmente lo que esto Pablo quiere enseñar? ¿Qué es en realidad el contexto de este capítulo y qué principios Pablo quiere enseñar a los romanos y también a nosotros? Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros 5 versículos del capítulo de hoy. Recibid al débil en la fe, sin criticar opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo. Otro que es débil come vegetales. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no condene al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie y cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Uno da preferencia a un día más que a otro. Otros juzgan los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. A primera vista, estos versículos que acabamos de leer pueden ser utilizados por muchos que malversan las Escrituras para apoyar algunas doctrinas o pensamientos privados. Pero realmente, ¿qué es lo que Pablo quería decir a través de estos textos? Recordemos en primer lugar que todo texto debe ser estudiado en base a su contexto. Al principio de la carta a los romanos dijimos que Pablo escribió por 3 razones y una de ellas era para aclarar algunos temas doctrinales o enseñanzas que él había dado y que habían sido modificadas o distorsionadas por algunos líderes locales. Este es el caso. Veamos entonces cuál es el contexto por el cual Pablo escribe. En primer lugar, en la época que Pablo escribe a los romanos, había un grupo de sacerdotes paganos que sacrificaban carne a los ídolos y estos las vendían en las carnicerías. Entonces Pablo habla acerca de este tema porque muchos cuestionaban si esta carne debía comerse o no debía comerse. Pablo presenta este tema también porque era un problema que ocurrió en los Corintios. Y estudiaremos este tema específicamente en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Así que Pablo ahora hace una distinción entre aquellos que son débiles en la fe y los que son fuertes en la fe. ¿A qué se refiere? El débil en la fe es aquel que tiene poco conocimiento. Es aquel que está naciendo en el Evangelio. Y quizá este no sabe el contexto o las cosas que los de mayor tiempo dentro de la iglesia conocían. Es por eso que ahora Pablo dice, reciban a los débiles en la fe, pero no comiencen a cargarlos desde el principio, a decirles, debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Es más, Pablo enfatiza que el débil en la fe, para no cometer un pecado con relación a esto, si la carne que comía era sacrificada a los ídolos o no, este dice comerá vegetales. Notemos que no está diciendo Pablo que el que es débil de fe come vegetales o que el que es vegetariano tiene menos fe que el que no come. Al contrario, lo que Pablo está diciendo, como tiene poco conocimiento, si él dice, ¿saben qué? Yo prefiero comer vegetales. No lo critiques, déjalo, porque al final también está haciendo lo correcto de acuerdo a su conciencia. Así que Pablo, esto es lo que realmente está tratando en este capítulo. Pero ¿qué con relación a los días? Los judíos en aquel entonces guardaban al menos 2 días para ayunar, los miércoles y los jueves. Sin embargo, después del siglo II, ahora los cristianos decían que debía ayunarse
el jueves y el viernes como día de preparación cercano al sábado. Entonces Pablo dice, algunos toman los días de manera diferentes u observan otros días. Entonces está hablando en el contexto de la alimentación y abstenerse de comer algunos alimentos. Entonces lo que Pablo está diciendo es que algunos días, algunos lo guardan el miércoles y el jueves, otros jueves o viernes. Eso realmente no tiene ninguna relevancia. Dicho esto, entonces, veamos algunas lecciones que podemos aprender de lo que Pablo realmente está diciendo. En primer lugar, Pablo alienta a los cristianos a no perder tiempo en discusiones que no tienen ningún valor ni dejan nada bueno a mi vida espiritual. Es decir, no tengan contiendas de opiniones. En segundo lugar, que debemos ayudar al débil en la fe, es decir, el que tiene poco conocimiento. ¿Y qué debemos hacer con él? Instruirlo a que tenga una experiencia personal con el Señor. Y a medida que él conoce las Escrituras, él irá adoptando ciertas prácticas de acuerdo a su conocimiento y viviendo una vida cristiana de acuerdo a la que el Señor quiere que tenga. En tercer lugar, no hay una referencia en este capítulo que indique acerca de comidas puras e impuras. En ningún momento Pablo está hablando de esto, ni tampoco está hablando de un día semanal como día de reposo. Pablo no lo establece. Y de acuerdo al contexto que estudiamos, él está hablando de otras cosas, como lo dijimos anteriormente. Y una cuarta lección es que este capítulo no puede ser usado como fundamento bíblico para decir que el vegetariano es débil en fe, o que ya no hay que hacer distinción entre carne limpia y no limpia, o que ya se abolió el día de reposo como día del Señor. El capítulo no está hablando de esto, por lo tanto no puede ser usado como fundamento para tales creencias o tales doctrinas. Notemos ahora lo que registra el verso 10. Pablo da este consejo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo amonesta a aquellos que estaban criticando, a los que no querían alimentarse, porque decían, o los que se alimentaban. Algunos se criticaban entre otros y ese era realmente el problema que estaban tratando y se habían olvidado del verdadero propósito por el cual Dios los había llamado. Así que Pablo ahora les da algunos consejos más. El primero, Dios es digno de adoración, según el verso 11, y toda rodilla debe doblarse. El segundo consejo es que debemos preocuparnos de nuestra propia vida, porque finalmente de nuestras obras son las que tendremos que dar cuentas, no de las obras que hace el otro. Un tercer consejo es que el sacrificio de Cristo es suficiente, según el verso 15. Todo lo demás pasa a segundo plano. Ahora, con esto no queremos decir que observar la ley, que tener un régimen de alimentación sano, queda totalmente aparte. No es eso lo que queremos decir. Utilizamos una vez más la frase de Pablo: de ninguna manera. Si tú observas la ley es porque ya eres salvo. Si tú tienes un régimen alimenticio para cuidar tu cuerpo, lo haces no para salvarte, sino que lo haces porque has sido instruido a través de la palabra y debes cuidar tu cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo, tal como Pablo lo expuso en su primera carta a los Corintios. Un cuarto consejo es que el reino de los cielos es más que lo terrenal, es más que lo que vemos, es más que la comida, es más que la bebida. Tiene dimensiones espirituales y este está basado en la paz, en la justicia y en el gozo del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a estos principios, entonces todo lo demás viene por añadidura. Es decir, ahora que vives como una persona ya salva, debes cuidar tu cuerpo para honrar al Señor. Ahora que ya eres una persona salva y gozo en tu corazón y obedeces los mandamientos de Dios, no para salvarte, sino porque ya eres salvo. Y un quinto consejo es que la alimentación no debe ser un tema de discusión entre nosotros. Más bien debería ser un estilo de vida. Es decir, que otros adopten un estilo de vida, de un régimen
sano hablando en la alimentación por el ejemplo que tú les das. Pero no tiene que ser algo en discusión, ni puedes condenar a alguien porque no tiene el mismo régimen que tú tienes. Simplemente haz tu parte, haz lo tuyo, que al final cada quien tendrá que dar cuentas. Y si en algún momento te toca amonestar, enseñar o educar a alguien con relación a este tema, no lo hagas bajo la crítica, sino hazlo con todo el amor del mundo, como Cristo lo haría si estuviese en esta tierra. Para finalizar, quiero que recordemos un principio que hoy hemos aprendido. Y es que todo texto debe ser utilizado en su contexto. Es decir, ¿por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y a quiénes se lo dijo? Hoy hemos aprendido que este capítulo tiene un contexto muy claro. Y no es precisamente el que muchas personas le han dado. Hoy en día, déjame decirte, que un régimen basado en los vegetales realmente es el régimen que establece las Escrituras. Y Dios quiere que te cuides. Dios te ama tanto que quieres que tengas una buena alimentación y todos deberíamos practicarlo. Cada día debemos mejorar. Ahora, esto debe ser de manera progresiva. Esto debe ser de acuerdo a la luz que tú vas recibiendo. Pero finalmente, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedes comer cualquier cosa que a ti te parezca, sino lo que la palabra de Dios nos permite. También hoy aprendimos que realmente los días a los cuales hace referencia Pablo es el ayuno. No importa el día que tú guardes para ayunar, lo importante es que lo hagas. Pero el sábado, mi querido amigo y hermano, está tan vigente hoy en día para nosotros como lo estuvo para el pueblo en aquel entonces. También hoy aprendimos que este capítulo no habla de comidas limpias y no limpias. En ningún momento esto queda desestimado. La palabra de Dios es clara y nos dice lo que tú y yo podemos y no podemos comer. Pero recuerda, nunca saques el texto de su contexto, porque entonces esto se convierte en un pretexto. Si eres líder de iglesia, ten mucho cuidado cuando hablas o cuando predicas. Debes hacerlo guiado por el Espíritu Santo y entender con claridad las Escrituras. Y a todos los que somos seguidores de Cristo, debemos vivir estos principios que establecen las Escrituras para tener un mejor estilo de vida, para honra y gloria del Señor. Quizá hoy todos necesitamos realizar cambios en nuestra vida y es un buen día para comenzar. ¿Qué te parece si lo hacemos orando y pidiéndole a Dios que nos dé fuerzas para hacerlo? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje de este día. Gracias por la claridad de pensamientos. Muchos somos débiles en la fe, es decir, tenemos poco conocimiento, pero queremos adquirirlo de acuerdo al estudio de tu palabra. Aquellos que quizá tenemos más experiencia, ayúdanos a ser tolerantes con aquellos que están comenzando, así como tú lo eres con nosotros. Y ayúdanos a tomar decisiones sabias que sean para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una vez más ser reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.